do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos recebendo ninguém menos que uma pessoa de extremo gabarito. Eu vou apresentar para vocês o professor doutor Rubem Flores Dapkevicius. Ele é doutor em Direito e Ciências Sociais, é advogado também, graduado em Direito também pela Universidade Maior de La República, em Montevideo, no Uruguai. Ele é professor de Direito Público na mesma universidade, é integrante e fundador da Associação Mundial de Justiça Constitucional, da Associação Argentina de Justiça Constitucional, da Associação Uruguaia de Direito Processual Constitucional, né? Integrante do Anuário de Direito Administrativo Uruguaio, né? É integrante e fundador do Centro de Estudos de Direito Público do Uruguai, autor de mais de 40 livros, principalmente no direito público. É um manual de direito público, de direito constitucional administrativo. Quem faz mestrado e doutorado em direito público, com certeza já deve ter usado o professor como citação no seu trabalho. O habeas corpus e o habeas data, me lembra muito o habeas datas que eu fiz ali quando eu assessorei o desembargador João Maria Loz. Então, é uma pessoa extraordinária. E, nesse momento, eu agradeço de antemão o desembargador Pascoal Carmelo Leandro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, o diretor Hardwald Schmidt, pela oportunidade da gente estar aqui. A live ela vai ser uma parte em português e em espanhol, e espero que seja de bom proveito para todos vocês, tá ok? As perguntas podem ser feitas aí no chat do YouTube, que o André vai nos passando aqui e a gente vai respondendo de acordo com as nossas possibilidades aqui. Eu já até ativei o chat aqui, tá? Buenas noches, professor. Como le va? Buenas noches, Marcos. Mucho gusto, estoy con gran satisfacción recibiéndote aquí. Qué suerte nuestra del tribunal de tener una persona con tan bagaje en el currículum y tanta vivencia en la vida de derecho público, y será tendremos mucho gusto en la lección sobre los procesos electorales de Brasil y Uruguay. El tema es un tema apasionante. El gusto es todo mío. Yo te comentaba que desde cuando era niño, hace unos cuantitos años atrás, siempre me llamaba mucho la atención el tema del Mato Grosso. Es decir, Uruguay es un país pequeño y me llamaba la atención especialmente Mato Grosso y el sertán. Sin perjuicio de las playas, en fin, Brasil es un continente. Sí. Para mí es un honor, un gusto. Yo a la vez voy a hablar lento, devagado, para que todos me entiendan. El castellano y el portugués es muy fácil de entender. Pero yo, por ejemplo, te entendí perfecto cuando vos hablaste. Ahora, todo en portugués. Te entendí perfecto. Hay algunas palabras nada más que son diferentes y difíciles de entender. Ainda es todavía, por ejemplo. Esquecer es olvidar. Macio. Y algunas otras palabras, pero después es depois. Es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender. Yo a la vez fui asesor de la Presidencia de la República, asesor en el Parlamento, y tengo una vasta experiencia en materia de derecho público. En primer lugar, corresponde que agradezca muy especialmente al Tribunal Electoral de Mato Grosso do Sul, a todos sus miembros, en especial al presidente que acabaste de mencionar, a vos, a ti, a vosé, que me invitó y me honró con esta primera presentación internacional, y al público que nos está escuchando. O sea, a todos ustedes que están conectados
en YouTube, en vivo, y que después van a poder ver además, olear más tarde, también nuestra disertación, porque queda grabada en el canal. Así que a todos ustedes que nos vean, que nos van a ver, muchas gracias por su tiempo. Nosotros vamos a concentrarnos en los elementos más importantes del derecho electoral en Uruguay. Yo no me voy a detener en elementos de detalle, elementos muy propios de la legislación uruguaya, porque evidentemente no agregarían que estuviera 10 minutos hablando sobre un punto del derecho electoral uruguayo que tal vez a ustedes les resulte muy conocido o aburrido o fuera de lugar, porque sin perjuicio de que el derecho electoral es más o menos igual en todos lados, pueden haber elementos diferentes. El derecho electoral es un derecho fundamental, es un derecho que además hace relación con nuestros estados democráticos, con el Estado de Derecho, nada menos que con el Estado de Derecho. Yo siempre digo que cuando viene una dictadura, lo primero que hace hace 2 o 3 cosas rápido. Primero, elimina los partidos políticos. Elimina el juego de los partidos políticos. Establece un partido único o elimina los partidos políticos. Ustedes tuvieron que soportar dictaduras, nosotros también, y así sucedió. Por tal motivo, la regulación del derecho electoral, donde nosotros, en una democracia representativa o semi-representativa, por instrumentos de democracia directa, debemos tener muy especial atención en cómo se regula. Y debemos tener muy especial atención cómo se regula en estos momentos. Yo estoy contigo ahora, Marcos, un hombre joven, asesor de la Corte, del órgano máximo estadual en materia electoral, nada menos, que decide, me imagino que la elección de los gobernadores, vereadores, etcétera, etcétera, dentro del tribunal, dentro del Estado. Sabés muy bien que nos encontramos en una etapa de legal tech, de evolución continua en la tecnología. Vamos a aplicar esta tecnología, por ejemplo, en materia electoral. Ahí podemos hablar del voto electrónico. En Uruguay no hay voto electrónico. En Uruguay no hay voto electrónico. ¿Cómo vamos a establecer las identidades, etcétera, en este momento? Dejo planteado el tema porque no es el tema central, pero sí tratar de ubicarnos en el momento en el que estamos. Estamos en un momento de cambio brusco, disruptivo, que rompe los modelos que estamos viviendo hasta ahora. La pandemia lo hizo y debemos estar atentos a ello. Evidentemente, al hablar de elecciones, de las formas en que se desarrollan los sistemas electorales y del derecho electoral, yo debo presentar el derecho electoral en Uruguay. En Uruguay nosotros aplicamos los sistemas electorales proporcional, mayoritario y mayoritario con representación de minorías. Mayoritario con representación de minorías. La Constitución uruguaya dice que nuestro sistema electoral es de principio proporcional, pero luego hace una serie de distinciones según los órganos de elección. Ustedes saben que los sistemas electorales son, en definitiva, las formas que adopta el derecho
la Constitución específicamente, porque el derecho electoral surge, como todo el derecho, surge de la Constitución, pero el derecho electoral más aún, es uno de los que surge más, por lo menos en mi país. Es el proceso, es la forma de seleccionar, de contabilizar y de adjudicar, los sufragios, los votos, para elegir nuestros representantes. No me voy a detener en el sistema proporcional, es muy claro, hay diferentes variantes en el sistema proporcional, en lo que hace relación a los coeficientes. Cuando quedan cargos no adjudicados, existen diferentes coeficientes. Y en definitiva, el sistema proporcional es adjudicar los cargos de conformidad a los votos logrados. Se aplica en Uruguay especialmente en el Senado de la República y en diputados con alguna corrección que no viene al caso. Sería muy largo. Es el artículo 88 de la Constitución uruguaya. Allí se aplica la representación proporcional. Uruguay, para elegir al presidente de la República, tiene un sistema de balotaje de doble vuelta y a su vez tiene elecciones internas dentro de los partidos políticos. Las previas. Las elecciones internas, las previas. Si no se entiende bien en portugués, Marcos, traducirlo tranquilo, es decir, cuando yo diga alguna palabra que tal vez no sea lo más comprensible en portugués, traducila. Todo bien. Es lo que corresponde. Yo no me voy, está todo bien. Entonces, las internas, lo que dice Marcos, las elecciones preliminares del candidato a la presidencia de la República, especialmente. Hay un candidato, uno, a la presidencia de la República por cada partido político. Hay una fórmula sola. No me voy a detener en el detalle de la elección del candidato único. Lo que importa es que ustedes sepan que en Uruguay existen elecciones previas, elecciones internas, para elegir el candidato a la presidencia de la República y a la vicepresidencia de la República, con determinadas características de detalle que no me voy a detener. Estas votaciones internas, a la vez, inciden en la confección de las listas al Senado y a diputados. Porque si la lista de Marcos, que apoya a Pedro, saca más votos que mi lista con Pedro, ¿quién va primero? En la lista general va Marcos. Es evidente. Así que las elecciones internas son importantes. Una característica de las elecciones internas previas es que no son obligatorias. Vas a votar si estimas del caso. Muy bien, elección del presidente. Primera vuelta, ya estoy con el candidato elegido. Primera vuelta entre los partidos y luego, si no se llega al 50%, se va a una segunda vuelta, un balotaje. Allí basta la mayoría simple. No hay necesidad de tener mayoría absoluta. En este sistema... Una pregunta. Es solo para mayoritaria que hay a la segunda, ¿no? Exacto. Ahí voy. Aquí también tenemos, llamamos de segundo turno. En Mato Grosso. No, en Brasil.
en Brasil, segundo turno solo para presidente, alcalde y gobernador. Bien. Solo. Ustedes, claro, ustedes son un Estado federal. Uruguay es un Estado unitario. Nosotros, la segunda vuelta o el segundo turno solo es para el presidente de la República. Sí. Y allí se aplica el sistema electoral mayoritario. Como un elemento novedoso, me pareció por tu rostro, Marcos, nosotros tenemos un sistema para elegir a los vereadores, digamos, a los integrantes de las juntas departamentales, de los gobiernos departamentales. Uruguay es un Estado unitario, pero con circunscripciones territoriales que tienen un gobierno propio. Es unitario, no es federal, pero tienen un tipo de gobierno propio y entonces existe una cámara legislativa, por decirlo así, que es la Junta Departamental. Este sistema mayoritario con representación de minorías significa que cuando se hace la elección de estos vereadores, para decirlo así en el sistema de ustedes, tomen lo ancho el tema de vereador, tomen lo amplio el tema de vereador. Yo lo estoy comparando, no sé si es lo mismo, pero más o menos es igual. ¿Qué sucede? Se garantiza al partido político que gana la elección la mayoría. Se garantiza la mayoría. Aunque no la logre. No es un sistema proporcional. Aunque no logre la mayoría, se lleva 16 cargos de 31. Aunque no logre la mayoría, se lleva 16 cargos de 31. ¿Para qué? ¿Por qué? Para poder gobernar. Es la gran diferencia con Brasil, porque el Parlamento es todo por el sistema proporcional y el presidente, el gobernador, tiene que hacer la charla, tiene que haber conversa para negociación y ni siempre el Parlamento es de mayoría del gobierno y muchas veces hay los procesos legislativos son todos infructíferos. Claro, es muy claro. La mayoría. Marcos, ahora, yo lo estaba hablando para los gobiernos regionales. La mayoría, el sistema mayoritario con representación de minorías es para los gobiernos regionales, que se encargan de las ciudades y de determinadas zonas territoriales. Pero encima de todo eso está el gobierno nacional. ¿Me explico? Perfecto. Está el gobierno nacional y por debajo, con competencias expresas, están estos gobiernos departamentales. En el Parlamento Nacional, el sistema es proporcional. Entonces, allí hay que negociar, hay que falar, hay que crear coaliciones. Sí. Si no se logra la mayoría, hay que crear coaliciones. Uruguay cambió el presidente el 1 de marzo del 2020. 1 de marzo del 2020. Unos 12 días antes de que llegara el coronavirus acá. Acá entró el 13 de marzo del 2020. Y el presidente de la República formó una coalición de gobierno. Esa coalición de gobierno lo que hace es, precisamente, se adjudican cargos de ministerios a los otros partidos políticos, se reparte el poder.
válgame la expresión, porque es muy claro, digo, se reparte. Y ese es en definitiva el sistema electoral uruguayo, es decir, cómo se desarrolla en forma grande el sistema electoral. Ahora bien, ¿cómo se vota? ¿Cómo se vota? ¿Cómo se sancionan las leyes electorales en Uruguay? Son temas que no son menores. En Uruguay el voto es secreto, obligatorio. El voto es secreto y obligatorio. Y previamente debe haber una inscripción en el registro cívico que lleva la Corte Electoral uruguaya. Hay una corte, yo después voy a hablar de la Corte Electoral, que lleva la Corte Electoral uruguaya. Voto secreto, obligatorio, no para las elecciones internas, sí para las elecciones nacionales, para las que adjudican los cargos. Ahí es obligatorio. Previa inscripción en el registro. ¿Qué es lo que importa en este tema? Otro tema que importa en el tema de las votaciones en Uruguay. Uruguay no establece el voto consular, el voto de las personas que viven fuera del país. No existe el voto fuera. Uno no puede votar en la embajada, en la embajada, ¿me explico? En la embajada, en el consulado, en forma, por carta, no puede votar. Tiene que venir a votar a Uruguay. Así sucede, por ejemplo, no existe el voto consular. Así sucede, por ejemplo, con los uruguayos que viven en Brasil o que viven en Argentina, que son los países limítrofes donde hay seguramente más uruguayos. También hay en Australia, pero eso no viene al caso. Entonces, ¿qué sucede? El uruguayo que quiere votar y vive, por ejemplo, en Mato Grosso do Sul o vive en Río Grande do Sul, más cerca, tiene que venir a votar. El que vive en Buenos Aires, en Argentina, por ejemplo, Buenos Aires, o Rosario, Córdoba, donde sea, tiene que venir a votar. No hay voto consular. Eso es muy importante. Y por otro lado, en el proceso de votación, no existe, además, el voto electrónico. Acá no existe el voto electrónico. Ello por una serie de elementos que tienen que ver precisamente con el LegalTech. El voto electrónico es excelente, por ejemplo, para las personas de edad. Las personas con capacidad diferente, los discapacitados. ¿Me explico, Marcos? Sí. Es excelente. Sí. Aquí, cuando hubo el cambio de la votación por cédula para la votación electrónica en 1996, ¿está oyendo? Sí, perfecto, hace tiempo. Hace mucho tiempo. Los servidores de la justicia electoral hubo necesidad de enseñar a las personas en las fiestas, en los parques, en las tiendas, sobre qué era la nueva forma de votación. Y hubo resistencia, pero con el pasar de los años, las personas acostumbraron con la nueva forma. Y para un país continental con millones, casi más de 200 millones de personas, es esencial para la totalización. Entonces fue esencial para evitar fraude. Las formas de
errores de contabilización de los votos, errores dolosos por las personas que estaban en las juntas de contagio. Entonces, fue muy bueno, pero 2 años atrás hubo el ataque, la sospecha de la totalización, y mucho por fake news como Cambridge Analytica hubo en Estados Unidos de América. Aquí en Brasil hubo muchas formas de fake news, de desinformación. Entonces, el sistema electrónico está sob sospecha hoy aquí en Brasil. Pero nosotros que somos, que conocemos, que hacemos eso, nosotros tenemos la garantía de que hay auditoría, hay la forma de contagio. Entonces, el sistema electrónico es efectivo para el suceso de la elección brasileña. Es algo que evidentemente, vos decías recién, todo cambio trae resistencia. Todo cambio trae resistencia. La realidad es que Uruguay es un país más chico, hay mucha menos gente, nosotros no tenemos selvas, no tenemos montañas, es un país plano, con una gran infraestructura en lo que tiene que ver con la comunicación, carros. Entonces no tenemos problema. Pero acá no existe el voto electrónico. Y vos sabés bien que existen 3 formas de votación: la electrónica, la común y la común digitalizada. Es decir, se puede votar en forma normal, en forma física, y luego se digitaliza o se cuenta en forma electrónica. O sea que habría un sistema híbrido: voto electrónico, voto común y voto híbrido. La cosa es que aquí no existe el voto electrónico y por el momento no vamos en camino de eso. Es un hecho. No dudo, máxime hablando con un asesor como tú, que en Brasil esté muy aceitado el tema, además de hace mucho tiempo. Pero he sabido, por ejemplo, que en países hermanos, en determinado momento se observó si no había habido elecciones inversas. Estoy hablando, por ejemplo, en Venezuela. Hubo en su momento, se llegó a hablar de que podía haberse contabilizado al revés, que el sí era no y que el no era sí. No conozco, puede haber, como decías vos, noticias falsas, fake news. La cosa es que acá no existe voto. No existe el voto consulta. Las garantías, entonces, del sufragio están establecidas claramente en la Constitución de la República. Ahora, de cualquier forma, existen leyes electorales. ¿Cómo se dictan las leyes electorales en Uruguay? Bueno, aquí es muy importante el hecho de tener presente que toda modificación a las leyes electorales puras, necesitan 2/3 del total de componentes de las cámaras del Poder Legislativo. Una mayoría amplísima, muy grande. Porque para garantizar que un partido político que eventualmente llegue al poder no cambie las leyes electorales. O sea que las leyes electorales en Uruguay deben
surgir de un amplio consenso. Amplio consenso. 2/3 para modificar las leyes electorales. Entonces, si quisiéramos establecer, por ejemplo, el voto consular mediante ley, hay que llegar a los 2/3. Hecho bastante improbable. Porque, evidentemente, en todo lo que tiene que ver con lo electoral, está en juego el poder político. Y los partidos políticos juegan ese juego, es el sistema. Bien o mal, nos guste, no nos guste. Yo vuelvo a repetir. Los partidos políticos son esenciales en la democracia. Si desaparecen los partidos políticos, hay dictadura. Y si existe un solo partido político, hay dictadura. 2/3 para modificar las leyes electorales. Tema fundamental. ¿Cómo se organiza el sistema orgánico? ¿Cómo se organiza la estructura electoral de los órganos electorales? Presentamos los sistemas orgánicos, presentamos cómo se vota. Aquí, además, es muy importante toda la logística electoral, tanto de la Corte como de los partidos políticos. Es muy importante la logística. No sé cómo es en Mato Grosso, pero acá, por ejemplo, existen delegados partidarios en las mesas de elección. Sí. Delegados partidarios. Sí, aquí los partidos tienen representantes en la esfera nacional, con actuación en todo el país, en la esfera estadual, con actuación en todo el estado, y la esfera del municipio, con actuación solo en aquella ciudad. Entonces, la representación de los partidos son plenas. Ellos tienen que hacer el registro en TSE, en Brasilia, con actuación nacional. Puede ser la creación, necesitan de millones de apoyadores en más que 2 estados. Entonces, hay toda una formalización, hay formalidades que deben ser cumplidas por los partidos para la creación. Y la estructura es muy descentralizada. Hay una desconcentración nacional, estadual y municipal. Acá es igual en lo que tiene que ver con la cantidad de votos necesarios para constituir un partido político, la cantidad de firmas, porque lo que se trata de hacer es evitar el fraccionamiento del sistema electoral. Porque si no, es ingobernable. O sea, se busca la gobernabilidad. En ese mismo sentido, mira, es muy bueno esto que estamos hablando. Vos me pasaste un PowerPoint el otro día. Yo no hablo con PowerPoint generalmente. ¿Por qué? No estoy criticando tu posición, bajo ningún concepto. Pero esta charla que ahora estamos teniendo es muy de amigos. Es decir, vos me interrumpís. Y yo a la vez, amigo significa, vos cuando te juntás con un amigo, hablas desorganizadamente. Organizadamente, sí, pero saltás para un lado, saltás para el otro, en fin, etc. Y ahora me hiciste acordar algo muy importante. Muy importante. Yo no lo dije. Entonces vuelvo atrás. Vuelvo, retorno, vuelto. Sí. En Uruguay, antes de voltar, lo que yo quiero decir es que los partidos políticos también tienen determinadas formalidades para constituirse y los delegados de los partidos políticos en Uruguay son o departamentales o circuitales. Solo al circuito, pero Uruguay es mucho más chico, Marcos. Sí. Es mucho más chico.
Entonces, solamente en la circunscripción departamental, Montevideo, Maldonado, donde está Punta del Este, ¿sí? Que son circunscripciones, son pedazos, válgame la expresión, de tierra, ¿sí? Entonces, los delegados están autorizados para ejercer o en todo el territorio del departamento o en un circuito determinado, en un lugar donde votás. Y existen, evidentemente, elementos para constituir los partidos políticos. No cualquiera ni con cualquier cantidad de firmas se constituye un partido político. Y me hacías recordar algo muy importante en la democracia, que yo no sé cómo es en Brasil. Acá se vota en lo que se denomina la sábana, la plancha. La plancha. Lista, nosotros le llamamos de lista. La lista, pero la plancha. ¿Pero en qué sentido, Marcos? En el sentido de que vos no podés cortar la lista. No podés elegir dentro de la lista. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés, hoy hablábamos de que vos sacabas más votos que yo. En la interna sacaste más votos. Estabas arriba mío. Entonces, si el elector me quiere votar a mí, te tiene que votar a vos. Porque a vos no te puede tachar, no te puede cortar, no te puede eliminar. Es una plancha. No es una lista abierta, ¿me explico? No es una lista abierta. Yo creo que eso no es lo mejor para la representación de la gente. ¿Por qué? Porque es un hecho que las listas muchas veces se elaboran muchas veces o generalmente, se elaboran por las cúpulas partidarias. ¿Me explico? Se elabora por Bolsonaro y sus gobernadores, sus amigos, sus mejores votantes, por Lula o Dilma, en un cuarto. Nosotros llamamos los grandes políticos, los políticos más importantes de caciques, como de los indígenas, porque son grandes jefes, de grupos. Y hay el termo cacique político. Es un político con gran importancia y que hace control de muchos grupos y muchas personas en el medio político. Y eso hace que formen las listas. Y si vos no podés elegir dentro de la lista, tu libertad está coaccionada. Sí. Yo te vuelvo a repetir en el ejemplo que di. Si me quieren votar a mí, estoy debajo tuyo, te tienen que votar a vos. Y a vos de repente no te quiere votar. Sí. Entonces, nuestras listas son cerradas. En Argentina se permite cortar la lista. Se llama cortar, elegir dentro de la lista. Esto es muy importante en un sistema electoral. Esto es muy importante en la votación. No es algo menor. Bien, salgamos, no tenía la diapositiva. Hablamos como amigos. Fui para atrás, vuelvo. ¿Cuál es la estructura orgánica? ¿Cómo se estructura orgánicamente el sistema electoral uruguayo? ¿Quién tiene la posibilidad de controlar las elecciones? En Uruguay existen los tres clásicos poderes del Estado: el ejecutivo, executivo, legislativo y judicial. Pero tenemos órganos extrapoder, órganos que están fuera de los poderes, no dependen de los poderes del Estado, no tienen jerarquía de los poderes del Estado, tienen su misma posición jerárquica
te estoy mostrando, vos me estás viendo, la gente también, los que nos están oleando también, están en la misma línea, entonces no depende. Uno de ellos es la Corte Electoral. Es un órgano extrapoder. No depende. ¿Cuál es el nombre? Corte Electoral. Corte Electoral. ¿Está fuera del judiciario? Está fuera del judiciario. Oh. Está fuera del judiciario. Por eso te decía, es un órgano fuera de los poderes. Fuera. Sí. Fuera de los poderes. Está fuera. No sucede en todo el derecho igual. En todos los regímenes jurídicos no sucede igual. Hay lugares en donde dependen, por ejemplo, del judiciario perfectamente, del judicial. En Uruguay no integra el poder. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hace poco tuve una charla, una conferencia, una palestra en Perú, y en la mesa estábamos con un colega ecuatoriano, Ecuador. Ecuador habla de un poder electoral o de una función electoral. En su constitución es algo constitucional. Ecuador habla de 5 poderes. En realidad lo llama funciones, pero que son cosas distintas. Vos sabés muy bien que son cosas distintas las funciones a los poderes. Sí. Digo, la función legislativa corresponde esencialmente al poder legislativo, sin perjuicio del veto del poder ejecutivo, por ejemplo. En realidad legislan los dos, pero la fundamental está en el poder legislativo. Ellos en Ecuador hablan de 5. Hablan del ejecutivo, del legislativo, del judiciario, del electoral y el de participación ciudadana. Hablan de un poder o función de participación ciudadana, los ecuatorianos. Te recomiendo que busque la Constitución, te recomiendo a ti y a los que nos están oyendo, a nuestros queridos oyentes, que busquen la Constitución ecuatoriana muy rápidamente, si les interesa, simplemente que vean los capítulos, o sea, con eso alcanza. ¿Sí? Creo que es del 2008 o algo así, no recuerdo bien, vos estás buscando, creo. Es muy reciente, es reciente pero no tanto a la vez. La Constitución ecuatoriana tiene precisamente 5 poderes o 5 funciones. Que yo, por ejemplo, me acuerdo que conversé con... Acá me dice Constitución Ecuatoriana 2021, me sale primero. Está en organización y funciones, pero... 2008, es la Constitución del 2008. Acá la tengo. Y habla de 5 poderes, si no recuerdo mal, capítulo, en fin, etcétera. No lo voy a buscar, me voy a perder. Participación y organización del poder, título 4, lo estoy viendo. A ver si puedo hacer una búsqueda electoral. Ellos hablan de poderes electorales. Capítulo 6, función electoral. Pero en definitiva terminan hablando, al hablar de una función electoral, terminan hablando de un poder electoral. Porque para nosotros, no sé para ustedes, querido Marcos, estimado Marcos, para nosotros no existe función electoral. No. Lo que existe es función jurisdiccional. Por eso vos mismo me decías, no integra el Poder Judicial, me decíamos. No integra el Poder Judicial. Pero igual ejerce función jurisdiccional. Porque es un desgajamiento, es una quita. Lo quitan el constituyente uruguayo, quitó la Corte Electoral del Poder Judicial. Como en tantos otros lugares. El Consejo de Estado en determinados lugares, las Cortes Constitucionales en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú. ¿Qué ejercen? ¿Qué ejerce una Corte Constitucional? Ejerce función jurisdiccional.
no necesariamente integran el Poder Judicial. En Uruguay la Corte Electoral no integra el Poder Judicial. Y es importante tener presente esta Corte Electoral, que se encuentra en la misma jerarquía que los poderes, sin ser un poder. No es un poder, es un órgano extrapoder, fuera de los poderes, fuera del Poder Judicial. Nuestra Constitución habla de, en la sección, tengo la Constitución enfrente, en la sección 18 habla, artículo 322, si la tenés enfrente, 322, Constitución uruguaya, habla, esta sección 18, habla de la justicia electoral. Justicia electoral. O sea, ya está mencionando que es un ejercicio de función jurisdiccional. Ustedes saben que todos los órganos del Estado ejercen la función que les corresponda, más la administrativa siempre. Porque la Corte, el Supremo Tribunal Electoral de Mato Grosso, ¿Do Sur? Do Sur, hay pica, hay controversia con Mato Grosso do Norte. Sí, porque el Mato Grosso acostumbraba a ser un único estado hasta 1977. Y mira. hubo una roto y la creación de Mato Grosso del Sur, y solo Mato Grosso, no es Mato Grosso del Norte, pero son nuestros amigos. Nosotros somos amigos de muchos estados. Yo me gustaría mucho de hacer la saludo para los amigos del Tribunal Electoral de Sergipe, de Aracaju, que usted ha visitado, ¿no? Sí, yo estuve. Aracaju, los amigos me han dicho que iban a acompañarnos, y son personas increíbles. Es increíble la experiencia que tuve en un curso que he ministrado allá. Me contaste. Yo conozco, estuve 2 veces en Aracaju. No, estuve una vez en Aracaju y una vez en Recife. Y si hay personas de Sergipe que me están escuchando, me llevó, válgame la expresión, me convocó el desembargador Carlos Rebelo Jr. Y ahora está, creo que en la 5ª región brasileña, en Recife. Sí. Creo que la 5ª. Es un lugar hermosísimo y la gente es espectacular. Tengo muy buenos amigos. Hace poco di una palestra así, de esta forma, e-learning, o sea, e-learning sincrónico, en vivo como estamos. Si no es e-learning asincrónico, o está grabado. Nosotros estamos en vivo. Es hermoso el lugar. Bien. Entonces, yo les decía que no sé cómo es en Mato Grosso do Sul, pero aquí es muy importante el ejercicio de la función jurisdiccional por la Corte Electoral, que se compone de determinada manera. Pero antes de olvidarme, quiero hacer mención de algo importante. Ustedes saben que la ley de amparo, traducirlo en castellano, en portugués, amparo, mandato de seguranza, Sí. Mandato de seguranza, amparo. Sí. Tengo un libro, 4ª edición de amparo, mandato de seguranza. Entonces digo, lo conozco bien. Sí. No conozco en detalle el mandato de seguranza brasileño, pero conozco la expresión, claramente, y alguna cosa, algunos elementos fundamentales. En Uruguay, el mandato de seguranza no procede, escuchen, no procede contra todos los actos de la Corte Electoral. Oh.
No hay mandato de seguridad. Marcos, inclusive no hay mandato de seguridad respecto de los actos administrativos. Si a un funcionario de la Corte, de la Suprema Corte Federal de Mato Grosso, lo suspenden o a un proveedor no le pagan y él quiere interponer un mandato de seguridad, estoy en ejercicio de función administrativa. Administrativa. No dije elecciones, dije pagar a un proveedor. No hay mandato de seguridad. Miren cómo está el tema, porque es un tema picante. Es decir, les voy a contar algo muy breve. En Uruguay se aprobó el año pasado, en julio del 2020, una ley muy importante para el gobierno. El gobierno asumió en marzo y aprueba en julio la ley ómnibus, una ley de todo su periodo de gobierno, todo su plan de gobierno, la aprueba rápido. ¿Qué pasó? La oposición interpuso un recurso de referéndum. Eso significa, Marcos, que con ese recurso de referéndum, la población, toda la población, va a decidir sobre la ley. Esa ley ya está aprobada por el Parlamento, pero con un 25%, artículo 79, 25% de personas se puede llamar a democracia directa y decirles, señores, ¿ustedes están de acuerdo con esta ley? Pues bien, la Corte Electoral adjudicó a la papeleta del sí, adhiero al referéndum, quiero que la ley desaparezca, adjudicó el color rosado, pink, rosado. Y a la papeleta del no, a favor del gobierno, celeste. Celeste. ¿Cuál es la camiseta de Uruguay? La celeste. Es blanca, la celeste. Señor, querido colega, impugnación de la oposición. No, señores, no, señores. La celeste representa a todo el país. Usted es celeste y yo rosado, ¿es un rosado? ¿Usted es celeste? No. Impugnaron. Se supone que mañana, impugnaron ontem, ayer. Se supone que mañana en la mañana, resuelve la Corte. Miren, vos sabés, vos trabajás en una Corte Electoral. Es decir, las peleas son rápidas. Son siempre urgentes. Urgentes, sí. Está en juego la democracia y la opinión pública. Sí. Vos fijate lo que te estoy diciendo. En el color de la papeleta se impugnó. Perdón, ibas a hablar, Marcos. Sigo. Bien. Entonces, aquí tenemos referendo también. Tenemos todavía el referendo para leyes y el plebiscito, que es después de la aprobación de la ley, hay un plebiscito. Y el referendo, el plebiscito es antes de la creación de la ley y el referendo después de la creación de la ley, una consulta popular. El último referendo que tenemos, que hubo, es contra el desarmamiento. Y la población permitió el comercio de armas de fuego. Pregunta, me interesa. ¿Así que ustedes tienen un plebiscito previo a la aprobación de una ley? Sí, el plebiscito. Yo voy a hacer la búsqueda aquí, la búsqueda. Plebiscito, para saber en nuestra Constitución qué artículo aquí, convocado con anterioridad al acto legislativo o administrativo, cabiendo al pueblo por el voto
aprovar ou denegar o que tenha lhe sido submetido. O referendo há convocação com posteridade al acto legislativo o administrativo, cumpliendo al pueblo la respectiva ratificación o gestión. ¿Qué artículo es? La ley 9.709 y el artículo 14, 1, 2 y 3 de la Constitución Federal de Brasil. Artículo 14. Inciso 1, 2 y 3 de la Constitución Federal. Artículo 14, inciso 1, 2 y 3. Te voy a pedir después, Marcos, vos que tenés mi mail, creo que tenés mi mail, que me mandes la Constitución Federal actualizada, sí, porque ustedes están continuamente reformándola. La reforma. Sé que podés entrar a Planalto, pero digo, a la página de Planalto, pero qué mejor que un brasileño, abogado, que está en la Corte Electoral, que me mande la Constitución. Te voy a pedir, por favor, yo sé que es continuas, las enmiendas en Brasil son continuas. Aquí, por el chat, aquí, la compilado, Constitución compilado. Mándame en el chat. Aquí. Pero mándamelo al WhatsApp, ¿te animás? Sí, ok. Al WhatsApp, porque yo el chat después que lo cerremos ya se me va. Ok. Mándamelo al WhatsApp. Ok. Y hay la ley 9.709 que hace la regulamentación. Mándamela también si podés, por lo menos, sí, pero claro. Pero con la Constitución me alcanza, digo. Ya me diste el artículo, además, el artículo 14. Ahí llegó también. Bueno, te comento algo que es importante. Es muy interesante esta charla, cómo se dio al final. Quiero que sepan quienes nos están escuchando que nosotros no lo planificamos así, en diálogo, íbamos a hablar separados. Quiero que sepas que en Uruguay no existe una consulta previa. Lo que vos llamas referéndum en Uruguay no existe. Acá se aprueba la ley y válgame la expresión, y chau, adiós, chau. Existe el referéndum a posteriori, lo que vos llamás plebiscito. Nosotros, los uruguayos, llamamos plebiscito a la aprobación de una constitución. El referéndum es contra las leyes ya aprobadas. No existe una consulta previa. Es muy interesante la consulta previa porque es un gobierno abierto. Hay que ver cuáles son los requisitos. Eso me importa. ¿Cuántos? ¿Quién convoca? Eso lo tengo que ver. Si tenés un resumen, mándamelo también, te pido, por favor. Sí, solo para curiosidad, en 1993, yo tenía 11 años de edad, yo me acuerdo, hubo un plebiscito para los brasileños escoger, hacer la escolha de la forma de gobierno, sí, presidencialista, parlamentarista o monarquía. Mirá, te voy a contar algo. Eso. Cuando estuve en Brasil hace un tiempo atrás, tuve el gusto de conocer a Bertrand de Orleans y Braganza. El príncipe. Sí. Tuve el gusto de conocerlo. Es una persona alta, ya está en los 80 años aproximadamente, que es el eventual, bueno, evidentemente en Brasil existe un partido monárquico, que no viene al caso, pero lo conocía a Bertrand. Ustedes son muy formales, vos me hablaste de un príncipe, y nosotros somos muy republicanos. O sea, lo digo con respeto a ti y a los brasileños. Para mí, Bertrand es Bertrand. Eso. No es Dom,
no es Dom, o sea, es Bertrand. O sea, lo trato con respeto. ¿Cómo? Claro. Te trato a ti. Como te trato a ti. De la misma manera que te trato a vos. Correcto. A mí me acuerdo que en determinado momento, cuando me lo presentaron, yo lo traté con respeto, ¿no? Evidentemente. Y le decían, Dom, 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 Dom. Y yo lo trataba de usted. Yo lo trataba de usted. No de vos, no, de vosé, de usted. Pero no Don Bertrand. O sea, son formas distintas. Ustedes fueron un imperio, tuvieron a Don Pedro I, Don Pedro II, como le dicen ustedes. Para nosotros es Pedro de Braganza. Sí. ¿Tá? Y lo digo con el mayor respeto. Lo mismo no sucede con Felipe de Borbón en España o Isabel Windsor en Inglaterra. Es eso. ¿Tá? Lo conocí. O sea que el plebiscito que vos me estás hablando, del 93, yo tenía noticias, porque estuve con él. Es el heredero de la casa imperial brasileña. Porque quedó él ahora. Antes había otro. Ahora no sé, falleció el anterior, no sé qué pasó. Ahora el heredero es él, supuestamente. Bertrand. Bueno, continuemos. Entonces, para nosotros el plebiscito, lo que nosotros llamamos plebiscito, es para ratificar una constitución. Y el referéndum es para, eventualmente, ratificar una ley ya aprobada por el pueblo. Y la lucha, el encuentro electoral, es muy grande en lo que te decía, de la papeleta por el sí, rosada o celeste. Bien, sigamos. La Corte Electoral uruguaya se compone de 9 miembros. 9. 5 titulares son designados por la Asamblea General. Esto es importante, esto es importante. 9 miembros. 5 titulares y sus suplentes son designados por la Asamblea General, por la reunión de ambas cámaras, Asamblea General, diputados y senadores juntos, por 2 tercios, entre personas supuestamente imparciales en el mundo político. 5 miembros representan al mundo imparcial político y se designan por 2 tercios. ¿Qué significa esto? Vamos a entendernos. Todas las personas acá en Uruguay, un poco más, un poco menos, sabemos que no hay ninguno imparcial. No hay ninguno imparcial. ¿Sí? Pero lo que es evidente es que no pueden tener militancia. Y los 2 tercios, para designarlos, obligan a falar, obligan a dialogar, obligan a transar, diríamos nosotros. Creo que ustedes transar lo llaman es otra palabra para ustedes. Pero es lo mismo. No sé lo que es. No sé. Pero tienen que dialogar. Tiene que entrar en acuerdo. En acuerdo. Ahí está. 2 tercios, 5 miembros imparciales. Y después, 4 miembros más que representan a los partidos políticos. 5 están fuera de los partidos políticos, aunque tengan su camiseta verde-amarela, celeste, puesta. Pero están fuera. No militaron, se supone que no militaron. Y 4 representan a los partidos políticos. Así se compone la Corte. Esto es muy importante porque en Uruguay las resoluciones de la Corte Electoral uruguaya son en única instancia.
Como es el jerarca, es el jerarca, no hay nadie por encima. Como es la Suprema Corte. Es lo máximo. Entonces, no se puede recurrir. Sí. 5 y 4. Los miembros de la Corte Electoral tiene determinadas competencias, pero muy breves, es el artículo 322, pero decide sobre las apelaciones, como esto de la papeleta rosada y celeste, y decide, es el juez final de las elecciones, definitiva. La Corte Electoral, además, puede anular las elecciones, Sí. Conforme 6 miembros, de los cuales 3 por lo menos, de los 6, 3 por lo menos deben ser de los imparciales. Por ejemplo, en los imparciales se puede elegir a un ex juez de la Corte de Justicia, etc. Todos sabemos que puede ser de un partido político, puede ser del partido político de Lula o del partido político de Bolsonaro, pero no tiene militancia. ¿Sí? Es importante también saber que estos miembros de la Corte Electoral solo cesan de 2 maneras. Bueno, pueden cesar también por otra, pero cesan por la elección de los nuevos miembros. Si eligen nuevos miembros, cesan. Si no eligen nuevos miembros, si no se acuerda, pueden permanecer 10 años. Y han permanecido. Pero ¿quién decide el tiempo? No hay tiempo. No hay tiempo. Es necesario el acuerdo para renovarlos. Los 2 tercios. Entonces ello lleva a toda una negociación. Y lo voy a decir en castellano claro. Lleva a determinado reparto de cargos. Venís vos que representás a Lula y estás en minoría y me decís, bueno, propongo a Pedro. Y yo que estoy en mayoría te digo, no tengo problema con Pedro. Yo propongo a Luis y a María. Yo tengo mayoría, tengo 2, vos tenés 1. Yo soy Bolsonaro, vos sos Lula, por decir algo, o viceversa. No estamos haciendo política acá, evidentemente. No. Solo ejemplo. Son ejemplos. Yo hablo para que ustedes me entiendan mejor. Yo podría hablar de los políticos uruguayos. Entonces, vos me decís, Mujica y la calle Pou. Claro, la calle Pou, ese presidente. Presidente. Ex-presidente es Mujica, ¿no? Mujica. Sí, ¿no? El anterior era Tabaré Vázquez. Ah, sí. Que morreu hace un año. Y Mujica está vivo, que es el anterior al anterior. Sí. Entonces, por ejemplo, vos representas a Mujica y me decís, propongo a Luis. Y yo te digo, no hay problema con Luis, no me molesta. Es bien, te lo voto. Y yo te digo, bueno, yo te presento a Pedro y a María. Y vos me decís, no tengo problema con Pedro y María. Bien. Votamos. Y ahí cambian los miembros de la Corte. Además, los miembros de la Corte Electoral están protegidos por el juicio político. No pueden ser destituidos, sino la otra forma en que pueden dejar el cargo
es mediante el juicio político. No se los puede destituir. Acuérdate, están en la misma posición que el Parlamento. No dependen de nadie. No tienen fueros parlamentarios. Los fueros son parlamentarios. Entonces, solamente pueden ser destituidos por juicio político. El juicio político, no me voy a detener en Uruguay, el juicio político se ejerce por el Parlamento, los representantes acusan y el Senado, los diputados acusan y el Senado decide por mayorías especialísimas, mayorías de 2/3, por lo menos para expulsarlos. Esto es para garantizar el ejercicio del cargo. Entran por 2/3 y los pueden expulsar por 2/3. Esas son las dos únicas maneras en que los miembros de la Corte Electoral pueden dejar el cargo jurídicamente. También lo pueden dejar naturalmente, que no viene al caso, es claro lo que estoy hablando. Si pueden morir, es lo que quiero decir. O renunciar. O renunciar, también, está bien. Bien. De esta manera, yo doy por finalizada mi exposición. Creo que he presentado en forma general el sistema uruguayo y hace ya un buen tiempo que estamos hablando y cedo la palabra.